¿Qué tal? Buenos días, estimados doctorantes. Bueno, pues de acuerdo a lo que habíamos comentado, esta es la sesión que nos había hecho falta, que debe enviarles el video en cuanto termine de realizar este video con la presentación que tengo preparada para ustedes, se los voy a compartir. El día de hoy vamos a ver algunas temáticas muy interesantes, desde lo que significa el tipo de investigación que van a realizar, ¿no? Las diferentes formas de abordar una investigación, la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa, las fuentes de información, que se dividen en dos, documentales y de campo, ya les había yo comentado, cómo se construye un objeto de estudio en términos generales, cómo se organiza, cómo se sistematiza la información. Bien, pasamos a lo siguiente entonces, a la presentación que tengo lista para todos ustedes. Espero me escuchen claramente y cualquier duda, comentario, inquietud, estoy listo para recibirla directamente en el correo o a través del WhatsApp del grupo del doctorado. Pasemos entonces a la presentación. Buen día. Bien, como les comentaba, voy a presentarles lo que se refiere a la sistematización y al análisis de la información en un enfoque cuantitativo y cualitativo. Vamos a ver esta diferencia entre los dos enfoques que han sido ya durante mucho tiempo, aquellos que nos han presentado de manera muy concreta, ¿no? Los investigadores, nuestros profesores de metodología de la investigación. Vamos adelante entonces con esta presentación que tengo para ustedes. Vamos a ver. Ok, bien. Al empezar esta sesión de trabajo, este día de trabajo, ustedes como alumnos me parece que deben de cumplir con tres elementos fundamentales, ¿no? Primero, que puedan explicarse a sí mismos y a las personas que pudieran preguntarles cómo se organiza la información que obtienen ustedes para sistematizarla, es decir, para colocarla en las diversas áreas de interés nuestro o para que podamos utilizar de acuerdo a una serie de herramientas que hayamos elegido. Es decir, su uso, su utilización. En segundo lugar, han ustedes de poder describir cómo aplican la sistematización de las bases de datos. Es decir, bases de datos como por ejemplo el INEGI, ¿no? O bien algún tipo de bases de datos que ustedes conozcan como Redalic, que es una serie de revistas que tienen artículos científicos publicados y que han sido avalados y evaluados por pares, es decir, por otros colegas, profesores, investigadores. Y finalmente, lo fundamental que ustedes deben de aprender el día de hoy es planear o planificar la intervención de ustedes en esas bases de datos que son independientes cada una de las otras, ¿no? Para aplicar la organización por categorías de los elementos, de los conceptos que ustedes están manejando, vale decir las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Las palabras principales de su título, del artículo de investigación. Es decir, si alguien va a realizar algo como lo siguiente, ¿no? Análisis y debate sobre las distintas formas de pedagógicas, ¿no? De enseñar. ¿Cuáles serían las categorías? Enseñar distintas formas pedagógicas, análisis y debate. Esas serían las categorías principales. Entonces es lo que tendríamos que planificar, que organizar para sistematizar todo el conocimiento, toda la información alrededor de estas categorías, ¿ok? Y entonces pudiéramos ubicarlas en diferentes carpetas en nuestra computadora, como un ejemplo. Bueno, ¿qué voy a hacer como docente? Voy a dar una introducción al tema, voy a desarrollar los contenidos y voy a concluir con aplicaciones prácticas que les voy a mostrar en un momento. Entonces, si me lo permiten, pasamos al primer elemento que es la introducción al tema. Bien. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer como competencias en este caso? ¿No? La competencia transversal sería describir, que ustedes puedan describir, que ustedes aprendan a describir los pasos de los procesos de sistematización de la información que ustedes obtengan, ¿no? De las fuentes de información de una manera exitosa, es decir, que puedan llegar a utilizarla. Por otro lado, tienen ustedes que aprender a aplicar la competencia actitudinal, vale decir, el valor. Muestra responsabilidad al realizar y entregar las actividades encomendadas en tiempo y forma.
¿A qué se refiere este valor de la responsabilidad? En términos de lo que quedemos, de lo que acordemos en la siguiente sesión, que será sábado, ¿no? 29 de julio. Perdón, muchachos. Bien, entonces, en ese sentido, lo que acordemos, las fechas que acordemos en términos de los comentarios que yo voy a realizar, que ya realicé, de hecho, que les voy a enviar en un rato más, a los artículos para ver el formato, cómo lo vamos a estructurar de una manera adecuada y además de una manera muy semejante, ¿no? Los 4 artículos para que cumplan con los requisitos que nos piden las revistas arbitradas, aquellas que ya han sido evaluadas por pares, ¿verdad? Y que se publican en lugares indexados, es decir, en listas de revistas científicas que están avaladas por la comunidad científica, cómo llegar a publicar un artículo. Y vamos a revisar las características y los requisitos y vamos a tratar de cumplir con esos requisitos que en adelante les comentaré, pero a los cuales requisitos me refiero, ya tienen ustedes acceso. Les envié un enlace de la revista Perfiles Educativos del Instituto para la Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, que se localiza en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Ahí ustedes van a poder ver cuáles son los requisitos para poder publicar en una revista científica sobre educación, en este caso de la UNAM. Y por otro lado, les envié también un artículo de un colega cubano, publicado hace algunos años ya, en donde refiere por qué es importante la publicación de artículos científicos. Entonces, con estos dos elementos, ustedes van a poder ir construyendo la idea que tienen de cómo les gustaría a ustedes publicar en su momento el artículo que ustedes van a construir y vamos a ayudarles y acompañarles en este proceso en este semestre para que al final lo tengan ustedes ya listo para su posible publicación y lo puedan enviar si así lo quieren, ¿no? A alguna revista especializada en educación. Vamos adelante entonces. Bien, vamos primero con los tipos de investigación. Son 3 diapositivas en donde mostramos algunos de los muchos tipos de investigación a los que tenemos acceso. En primer lugar, vamos a ver que existe el tipo de investigación denominada teórico básica. Estos estudios ponen énfasis, ponen mucho enfoque, ¿no? Le dan mucha importancia en publicaciones ya hechas con anterioridad, por eso se llaman teóricos, es decir, vamos a revisar lo que la información teórica nos revela. ¿Qué estudios se han realizado? ¿Qué autores? ¿Qué corrientes de estudio han investigado la temática que a mí me interesa? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de investigación, es decir, de la teórica o básica, perdón, descubrir nuevos conocimientos? A ver a dónde llegamos. Por ejemplo, si no ha habido estudios muy profundos sobre la forma en la que los estudiantes reaccionan al ver por primera ocasión en su vida un video de violencia familiar que se tenga que discutir y debatir en el aula, la primera vez que lo ven, a la edad que sea, ¿no? Si no ha habido mucha información al respecto, entonces vamos a ver qué teorías, qué otras investigaciones se conocen al respecto cercanas para que nos puedan ayudar a construir una idea de lo que los chicos van a señalar, de lo que van a decir, de cuáles son sus sentimientos al observar un video sobre la violencia familiar. Entonces, estas serían investigaciones teóricas o básicas en donde por primera ocasión, ¿no? Estamos accediendo a información de primera mano a través de una práctica concreta en el aula. Entonces vamos a construir a partir de ahí. En segundo lugar están las investigaciones prácticas o aplicadas, como pueden ustedes observar en la parte de abajo de esta diapositiva. Estos son estudios empíricos, es decir, estudios directamente realizados in situ, en el lugar, en el aula de clases, en un paseo, por ejemplo, con los estudiantes, no sé, a un jardín botánico, a un museo, ¿no? Entonces, con fuentes de primera mano. ¿Por qué fuentes de primera mano? Porque vamos a tener a los estudiantes y vamos a poder hacer observaciones, vamos a poder hacer descripciones, vamos a poder hacerles preguntas directamente, ¿no? ¿Y para qué sirven las aplicadas o prácticas? Para resolver dilemas. ¿Qué es un dilema? Pues aquello de lo que no estamos seguros y que se nos presenta como un conflicto. Entonces vamos a resolver conflictos, ¿no? Vamos a solucionar problemas, no las investigaciones lo solucionan de por sí, nosotros, ¿no? A través de la investigación aplicada o práctica, vamos a resolver problemas, vamos a mejorar las condiciones de un proceso, de un fenómeno que se esté dando en las escuelas, como un ejemplo, en los lugares de trabajo, en otra forma, ¿no? O vamos a innovar ciertas prácticas, es decir, vamos a transformar y a cambiar la manera en la que lo hacemos. Estos son, digamos, los dos primeros tipos de investigación a los que accedemos, la teórica o básica y la práctica o aplicada, y tienen dos objetivos, como ya lo vimos, distintos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien,
En términos generales, podemos decir que las investigaciones de tipo o de corte cualitativo y cuantitativo son descriptivas, porque vamos a poder señalar, vamos a poder comentar, compartir, describir, valga la expresión, ¿no? Los detalles, en el caso cualitativo, los detalles específicos, utilizando nuestra observación, entrevista, encuestas, cuestionarios, grabaciones de video y audio, vamos a describir qué es lo que pasa en un fenómeno, en una problemática dada, en una situación en la que queramos mejorar o innovar o cambiar las estructuras o las condiciones de algo. Por otro lado, la descripción cuantitativa o investigación de corte cuantitativo nos va a brindar datos mesurables, es decir, que podamos medir y que vamos a aplicarlos sobre todo en modelos de corte estadístico. ¿A qué me refiero con modelos de corte estadístico? A que vamos a poder utilizar la estadística, ya sea inferencial o descriptiva, la veremos en otra sesión, para poder dar los resultados y poder brindarle a la gente los datos para que tomen decisiones porcentualmente, por columnas, por gráficas de pastel, en fin. Ya veremos posteriormente en otra de las sesiones cómo es que podemos acceder a esto. Bien, tenemos también el tipo de investigación que se llama de análisis de correlación-regresión. ¿A qué se refiere esto? A que podemos relacionar dos o más variables, por ejemplo, ¿no? ¿A qué raza pertenecen? ¿A qué género? Si son hombres o mujeres, qué edad tienen, si están en sus los teenagers que les llaman, ¿no? De 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? O son veinteañeros, veintitantos, treintañeros, en fin. O bien su peso, 80, 70, 100 kilos, su estatura, ¿no? Su nivel de estudios, su nivel de ingreso socioeconómico, bueno, su estatus socioeconómico, ¿no? Nivel de ingreso, por ejemplo, ¿no? Su poder adquisitivo. Entonces, si relacionamos, por ejemplo, ¿no? Que las personas de género masculino que tienen un peso específico más una estatura específica tienen la posibilidad de realizar ciertas actividades físicas. Por otro lado, las mujeres con una estatura X y un peso Y pueden realizar las actividades Z. Es un decir, no es un ejemplo, nada más. Entonces, vamos a relacionar variables, o podemos decir de tal género, de tal religión, de tal nivel de estudios, tal nivel socioeconómico, de tal estatura y tal peso, pues tienen estas características o se dedican a estas actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, y otras personas con otras variables relacionadas, pues hemos observado que se dedican a estas otras cosas, ¿ok? Entonces, a eso llamamos análisis de correlación. Bien, seguimos adelante. Los tipos de investigación 3 está el metaanálisis. Vamos a ir más allá del análisis. ¿Qué es el análisis? Descomponer en sus partes un todo para estudiarlos por separado. Si descomponemos en 4 partes un todo, es decir, algo que observamos como una problemática, como algo que nos interesa estudiar, y la descomponemos en 4 partes, vamos a analizar la parte 1 por separado, la parte 2 profundamente, por supuesto, cada una de ellas, la parte 3 y la parte 4. Esto es análisis. Descomponemos en sus partes una problemática, una situación, ¿no? Del mundo educativo en este caso, y qué es lo que vamos a hacer, las vamos a analizar con profundidad para comprenderlas mejor. Y ahí entonces en el metaanálisis vamos a ir al grado de darle un porcentaje de importancia, ¿no? A cada una de estas partes, a cada uno de estos elementos, para poder así contrastarlo, ver qué digamos, impacto tiene respecto a una tesis central o a una hipótesis, que es un conjunto de tesis que nosotros hayamos elaborado como un supuesto del por qué ocurren las cosas. Ya veremos lo que es una tesis y una hipótesis, pero si ustedes han tenido acceso en las metodologías anteriores y en el seminario anterior de investigación, yo creo que lo que es una tesis y por otro lado, lo que es una hipótesis les ha quedado claro al momento de hoy, pero bueno, si no, ya lo veremos. Bien, existen estudios de tipo cuasi experimental en donde se van a comparar dos grupos. Uno de ellos va a estar influenciado por factores externos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a tener contacto con personas. Por ejemplo, imaginen ustedes un grupo de estudiantes o docentes que tienen contacto a través de un congreso, ¿no? Con alumnos o con profesores de otras instituciones, y otro grupo que solamente va a estar trabajando con profesores de la misma escuela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar
cuáles son los resultados, cuáles son las respuestas que da la gente, si amplían su criterio, que obviamente pareciera ser lógico, pero no lo sabemos porque a veces en el ámbito endogámico, es decir, hacia adentro de una institución, se generan pensamientos más profundos que en el ámbito exogámico o exógeno, que es tener contacto con otras personas de otras instituciones o organizaciones. ¿Ok? Bueno, vamos al ámbito de lo experimental. Ahí vamos a observar dos grupos, vamos a separar la población en dos grupos. Uno, vamos a intervenir con una serie, digamos, de herramientas. Por ejemplo, les vamos a enseñar cómo realizar operaciones matemáticas y al otro grupo no les vamos a enseñar las herramientas para resolver estas operaciones matemáticas. Los vamos a hacer pensar de cómo las resolverían, ¿no? Ese se llama de control para después compararlos. Eso es un experimento. Entonces, esa es la investigación de tipo experimental. Y solamente, repito, tenemos que verlo porque necesitamos tener un antecedente. No quiere decir que ustedes tengan que hacer a la fuerza uno de estos. Hay muchos más, pero ya veremos de acuerdo a los artículos que ustedes tienen listos. Bien, recuerden ustedes que este cuadrito lo habíamos visto. Les voy a mandar esta presentación para que ya tengamos concretamente las diapositivas de lo que se llama, ¿no?, la aventura de ser investigador, que yo les presenté ese día muy rápidamente, pero las diapositivas que más me interesan. Bien. Cuando vemos qué tipos de investigaciones existen, pero ya en función de la propia investigación, ¿no? Tenemos que existen de tres tipos. Descriptiva, de temas muy generales. Por ejemplo, la educación en México, ¿no? Sus características. Bueno, pues describo qué es el sistema educativo nacional, sus niveles educativos, cuántas personas están en cada nivel educativo a nivel nacional, cuántas estatal, cuántas en cada ciudad, en fin, ¿no? Describo de manera general. Después está el nivel analítico, ¿sí? Del tipo de investigación por nivel de investigación, que son temas periódicos, por ejemplo, una década, una década, 10 años, ¿no? 1980, 1989. Por sexenios, el sexenio ahora de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? 2018-2024, o el anterior de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Ahí son temas periódicos, necesitamos definir o determinar con qué periodicidad, perdón, vamos a analizar. Y luego están los temas predictivos, en donde voy a analizar un supuesto hipotético, una hipótesis de cómo se van a comportar o cuáles van a ser los resultados, por ejemplo, de haber implementado, ¿no?, un procedimiento en una escuela, y lo que vamos a ver es si efectivamente a la larga, ¿no?, en un periodo de tiempo que nosotros vamos a definir de ahora hacia adelante, 6 meses, 1 mes, 3 meses, 2 semanas, no lo sé, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que vamos a obtener? Por eso se llama predictiva, porque vamos a tratar de predecir a dónde supuestamente llegaríamos a través del supuesto hipotético, y esto tiene que ver con temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, incrementar la capacidad de solución de situaciones sociales de los estudiantes, ¿no? Observar cómo se deteriora, por ejemplo, el trabajo laboral de un docente sometido a presión y estrés. Digo, es algo que efectivamente no creo que sea muy buena idea, pero también podemos ver analizando desde fuera, ¿no?, el trabajo de los docentes. Bien, pasamos a otras temáticas. Bien. En función de la profundidad a la que queremos llegar, los tipos de investigación que hay o los niveles de profundidad que hay. La primera es exploratoria. ¿Cómo qué vamos a encontrar, no? Por ejemplo, ¿qué tipos de investigación hay en esta? Pues algo vamos a encontrar sobre una temática. ¿Sobre qué? Ay, pues no sé, ¿qué tanto faltan los profesores? ¿No? Sin decirles que vamos a someterlos a escrutinio, que vamos a estar levantando a qué hora llegan, ¿no? O cuántos días faltan, o si llegan retrasados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues no sabemos. A lo mejor todos cumplen, a lo mejor muchos faltan, muchos llegan retrasados, la mitad, un porcentaje del 10%. Entonces, esto se llama exploratorio. A ver qué encontramos, ¿ok? Sin objetivos muy concretos, pero sí nada más sobre una temática específica, pero no vamos a tener exactamente un objetivo ni metas concretas a las cuales llegar. Vamos a ver qué encontramos sobre una temática para empezar a explorar, porque son temas que no se han estudiado mucho, entonces no podemos partir de cosas específicas, sino de explorar primero y luego ya ir sobre cada una de las situaciones específicas. Pasamos a la situación descriptiva de los estudios descriptivos, que son un poquito más profundos en términos de que nos van a permitir que de las investigaciones que ya se han realizado, vamos a describir, vamos a explicar, vamos a comentar qué características han tenido, hasta dónde han llegado, qué resultados han obtenido, qué hallazgos han hecho, ¿no? O sea, es decir, qué han encontrado. Vamos a describir, no vamos nosotros a investigar más profundamente, ese es el segundo nivel. El tercer nivel es la correlacional.
que ya decíamos un poco, ¿no? Con el metaanálisis, vamos a relacionar, y otros tipos de investigación, vamos a realizar la relación de dos o más variables. Y eso se empieza a complejizar porque ya estamos metiendo varios elementos que vamos a vincular, a relacionar y vamos a ver los resultados y luego vamos a comparar grupos, por ejemplo, ¿no? Etarios, o sea, de diversas edades. En fin, y luego viene el nivel más profundo que es la explicativa, que es la que nos va a permitir utilizar las tres anteriores, explorar un poco, describir lo que hay, correlacionar variables y luego decir el por qué ocurren los fenómenos, ¿no? En el terreno educativo, en el terreno económico, en el terreno administrativo. Vamos a explicar las razones y las posibles soluciones. Es la más profunda, entonces, en términos de la profundidad de una investigación. Pasamos a la siguiente. En función del objeto de estudio, aquí es lo que les decía, en términos de lo que a nosotros nos interesa, sobre todo por el enfoque que se le da en términos generales, ¿no? Existe la cuantitativa y la cualitativa. Enseguida, en una diapositiva posterior, vamos a hablar de lo que significa cada una de ellas. La cuantitativa tiene que ver con datos numéricos, ¿no? Con cifras, con representaciones gráficas de longitudes numéricas. Ahorita lo vamos a checar. Y la cualitativa tiene que ver más con emociones, con sentimientos, con expresiones, con estados del ser humano. Lo vemos enseguida, por favor. Bien, aquí está. La investigación cuantitativa describe, infiere, digamos, como que trata de comprender, ¿no? Y resuelve problemas usando números, datos numéricos, ¿no? 1, 2, 3, cifras 198, 415. Se hace hincapié en este tipo de investigación, ¿no? En la recopilación de estos datos numéricos que ya existan o que nosotros podamos generar a través de encuestas, de entrevistas, de cuestionarios, de observación, en fin, de cualquiera de las herramientas. ¿De qué? ¿De qué dijimos anteriormente, muchachos? Que se separan en, exactamente, fuentes de información, ¿no? De campo y fuentes de información documentales, ¿no? Entonces, de ahí podemos obtener una gran cantidad de datos. Y además, el resumen de esos datos, cómo los relacionamos, cómo los sumamos, cómo los vinculamos y trazar inferencias, ¿no? Trazar posibilidades de hacia dónde van a llegar a partir precisamente de esa serie de datos. Eso es lo que hace la investigación cuantitativa, repito, usando números o cifras, punto, ¿no? Por ahí vamos a dar, porque generalmente la cuantitativa trata de resolver problemas que se apliquen a toda una población, por eso nos pide porcentajes, nos pide cuantitativamente, ¿no? Definir más o menos a qué población llegaríamos, qué porcentajes, ¿no? A cuántos en números ya reales, en fin. La cualitativa, sin embargo, por otro lado, ¿no? Se basa en palabras que la gente dice, en sentimientos, en emociones, en sonidos, en gestos de la gente, en actitudes, en su movimiento corporal o movimiento en el mercado laboral, ¿no? Y otros elementos que no son numéricos y que no son cuantificables, es decir, que no los podemos medir, que no los podemos meter ahí en una regla, ¿no? En un, ¿cómo llamarlo? En un espacio numérico, ¿no? En un rango, vale decir. Esto es la investigación de tipo cualitativo, ¿no? Ahora, hemos observado, los que investigamos, mucha gente lo ha dicho, coincidimos muchos de nosotros, que esta información que se considera cualitativa, ¿no? No se puede analizar a través de técnicas o de herramientas matemáticas. Es decir, por ejemplo, de lo que se conoce en estadística o medidas de tendencia central, que ahorita las vamos a ver, ustedes seguramente ya las conocen, ¿no? Sino que hay que hacer una lectura más analítica, es decir, desglosar cada uno de esos elementos. ¿Por qué una persona tiene un sentimiento de odio o de amor hacia otra persona, hacia ciertos fenómenos, hacia cierta música, hacia ciertos hechos, acontecimientos que ocurren en la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede estudiar con cierta música? ¿Cómo a una persona no le gusta escuchar absolutamente nada porque se desconcentra? O sea, todo esto no lo podemos solamente, sí se puede, pero queda corto, meter en un rango. Esta es la investigación cualitativa, la que va más profundamente en términos del ser humano, ¿no? Para ver qué es lo que puede significar, ¿no? Para una persona o para un grupo de personas, ¿no? Y también, digamos, si esto ocurre o no ocurre en términos, digamos, de su incidencia, es decir, que ocurra frecuentemente o que ocurre esporádicamente. Bueno, entonces, vamos a la que sigue, por favor, ¿sí? ¿Cómo construimos una situación de un problema, de un fenómeno
de un procedimiento, de un proceso, de algo, un algo que queramos investigar. En el centro, como ustedes lo pueden observar, y aquí lo voy a marcar, en el centro se encuentra la problemática, repito, el fenómeno, el procedimiento, el proceso, el hecho, el acontecimiento, lo que queramos investigar, ¿sí? ¿Qué entiendo por fenómeno? La reprobación de los estudiantes, ¿no? En ciertas materias. ¿Qué entiendo por procedimiento? ¿No? Cómo se matriculan, cómo van a entregar documentos, cómo les dan una credencial, cómo les indican el salón, todo ese procedimiento, ¿no? De inscripción, por ejemplo, que es un proceso finalmente. ¿Qué entiendo por un hecho, por ejemplo, una ceremonia? ¿Qué entiendo por un acontecimiento, una pelea de dos chicos verbal? No quiero llegar a lo físico, en el salón de clases o una discusión entre el maestro y los alumnos donde los alumnos se niegan a estudiar, ¿no? Esos son hechos o acontecimientos. Entonces, bueno, eso va en el centro, esa es la problemática que vamos a resolver o lo que vamos a estudiar, a abordar, a investigar, ¿sí? Bien, esta problemática o esta situación, vamos a decirlo mejor, porque no siempre es un problema, ¿no? Les decía yo, podemos innovar, podemos transformar, podemos mejorar, podemos cambiar, no necesariamente resolver un problema. Tiene tres elementos fundamentales y por eso los pongo como tres marcos. El problema está ahí aislado. El primer marco, que es que es con la primera flecha, se llama marco referencial. Y a nos referimos con lo que la experiencia personal de cómo yo he vivido, por ejemplo, si voy a analizar una situación de estudiantes o de maestros, pues cómo he vivido yo como estudiante, ¿no? Durante mi vida, qué he sentido cuando he estado en una situación de ese tipo, de esa problemática, de ese suceso, de ese acontecimiento, cómo lo he vivido yo, si acaso lo he vivido, ¿no? O de lejos, o de qué me he enterado. Es mi experiencia personal y la profesional, ya como profesor, cómo vivo esta situación, ¿no? Entonces es el marco referencial, mis referentes personales. El marco teórico conceptual, que aquí lo ven ustedes, hace referencia a que esta problemática, suceso o acontecimiento, lo voy a observar desde una corriente ideológica de pensamiento, por ejemplo, desde el psicoanálisis, ¿no? Desde la pedagogía crítica, desde el análisis correlacional, en fin, desde una corriente ideológica o un sistema de pensamiento, ¿no? De un autor o de una serie de autores. Desde una perspectiva de alguna teoría. Por ejemplo, se me ocurre la teoría cinegética, ¿no? O por ejemplo, la teoría, ¿cómo se llama esta? Del el análisis cuantitativo, ¿no? Por ejemplo. Y ciertos conceptos o categorías que yo les había dicho son las palabras centrales de su título de investigación. Entonces, a través de esto, por eso tengo el marco teórico y conceptual, los conceptos, las categorías, las palabras y las teorías que han abordado esta problemática, esta situación, ¿no? Luego tenemos el marco contextual, es decir, una cosmovisión, o sea, una visión así completa del cosmos, del universo, ¿no? De esta situación que vamos a investigar, que vamos a analizar, ¿no? Dentro de su planteamiento en el origen del fenómeno, o sea, cuándo se origina, cuándo, ojo, y dónde se origina y dónde se lleva a cabo y durante qué periodo se lleva a cabo. Vale decir, la dimensión temporal en tiempo, cuándo y durante cuánto tiempo, una semana, 2 semanas, un año o una década, ¿no? Y en 1980, en el 10 de julio empezó, por ejemplo, ¿no? Y terminó en 1990, el 5 de febrero. Es un decir, por supuesto, es una temporalidad, es un rango de tiempo. ¿Y la espacial, dónde? ¿En México? ¿En Cancún? ¿En el Tecnológico Universitario Cancún? ¿En el doctorado de posgrado? O sea, ¿en dónde sucedió esta situación? ¿Ok? Ese es el marco contextual. Tiempo y espacio. Seguimos, por favor. Bien, en esto me quiero detener un poquito más. Las fuentes de información. Tenemos que echar mano de esto, no todo está en internet, ya se los había explicado, creo que aquí le expliqué un poquito esta situación. Hay de dos tipos, las documentales, las que ya están hechas, las que vamos y tenemos un documento, y un documento puede ser una fotografía, también es una fuente documental, ¿sí? Porque ya está realizada, ya está elaborada, ya es físicamente, o bien digitalmente, por supuesto, ¿no? Porque podemos encontrar en centros de información computarizada una serie de datos o un artículo en internet que ya está digitalizado, pero se llama documental, documento digital, ¿ok? Existen las bibliotecas en donde hay bibliografía, libros, ¿ok? Solo es bibliografía. Existe la hemeroteca, donde están publicaciones periódicas, por ejemplo, el diario oficial que sale de la Federación, que se publica diariamente, los diarios como el Esto, el Universal, el Novedades, La Jornada, el Excelsior, Milenio, Reforma, eso está en una hemeroteca, publicaciones periódicas, semanales como Proceso, ¿no? Mensuales, no recuerdo en este momento una publicación mensual, pero bueno, ustedes sabrán algunas de ellas.
¿no? Bueno, en perfiles educativos que se edita mensualmente del ISUE, que ya les había yo dicho, ¿no? Bimestrales, revistas que se publican bimestralmente, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, algunas también de investigación educativa, o anuales, como los anuarios del año, ¿no? El anuario 2023 que se va a publicar en el 24 y así sucesivamente cada año, ¿sí? Eso está en la hemeroteca. Hay archivos de tipo histórico, como el Archivo Nacional de la Nación o el Archivo Histórico de la Nación, donde hay documentos de tratados de México con Francia del siglo XVIII, XIX, ¿no? Con Estados Unidos del siglo XX, en fin, está todo lo histórico de un país, ese tipo de archivos, ¿ok? Y están los administrativos, que son de una organización, por ejemplo, el archivo administrativo en anaqueles físicos o digitales en las computadoras, ¿no? En bancos de datos de escuelas, empresas, de gobiernos municipales, estatales, federales, secretarías de Estado, Secretaría de Turismo federal o estatal, por ejemplo, ¿no? O municipal, ¿no? Del municipio de Cancún, por ejemplo, ¿no? En fin, esos son los dos tipos de archivos, los históricos y los administrativos, que generalmente están en bancos de datos físicos, en archiveros, ¿no? En hojas físicas, o bien digitalizados, ¿ok? Está la audioteca o fonoteca, que tienen que ver con todo lo que es de audio. Lo de audio es, por ejemplo, significa todo este asunto de cassettes, de discos, ¿no? De todo lo que se pueda escuchar nada más, ¿sí? Eso se llama audioteca o fonoteca. Está la videoteca o cineteca, que es todo lo que se puede observar, sea con audio o sin audio. Por ejemplo, el cine silente, ¿no? Aquellos de los inicios donde no se escuchaba y ponían una música de fondo, ya la montaban, ¿no? Está, por ejemplo, en videoteca lo que eran los 8 milímetros, son los carretes grandes así, que tenían un film, un microfilm de este tamaño y que se iba dando vuelta y pasando de un carrete a otro y se proyectaba en una pantalla. Están, por ejemplo, el formato de videocassettes, ¿no? Que era el beta, luego el VHS, luego el CD, el disco láser, que era un disco grande como de 33 revoluciones, pero que se leía con un lector láser, excelente calidad. Están el Blu-ray, ¿no? Ahora están los dispositivos de memorias como el USB y otros más que conocemos, ¿no? Bueno, esa es videoteca o cineteca y es videografía. La audioteca es audiografía. Bueno, están las iconotecas o museos. ¿Qué son las iconotecas? En donde hay iconos. ¿Qué son iconos? Imágenes. El museo, pues donde hay pinturas, ¿no? O, por ejemplo, donde hay esculturas, también se llaman a las iconotecas o museos, en donde hay esculturas, donde hay exposiciones. ¿Qué es una pinacoteca? Solamente es de pinturas. ¿Qué es una gliptoteca? Donde hay glifos. ¿Qué es un glifo? Es una estructura de piedra de una sola pieza. Por ejemplo, una cabeza olmeca, una tablilla, en donde haya inscripciones antiguas. Eso hay en una gliptoteca, ¿sí? Glifos. La cabeza maya es gigante, bueno, que son gigantescas, por ejemplo, pues sí, ¿no? Las cabezas olmecas, perdón, no mayas, es un glifo, al final, aunque sean gigantes. Una mapoteca, ¿qué hay en una mapoteca? Pues mapas, en una fototeca, fotos, todos son imágenes, o piezas de piedra, por ejemplo, monolíticas, o bien esculturas de diversos materiales. Luego hay centros de información computarizados, un ejemplo, el INEGI. Ya veremos en otras sesiones qué servicios nos ofrece el INEGI, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a las de campo. Esas las vamos a generar nosotros a través de ciertas herramientas. Ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, la observación. ¿Qué entendemos por observación? Cuando vamos a un lugar y podemos presenciar nosotros un desfile, una clase de un profesor dándosela a sus alumnos, una discusión o un debate sobre una temática, un congreso, una conferencia, una exposición de libros, una presentación de un libro, un accidente de tránsito, ¿verdad? Que ojalá y no seamos nosotros testigos de eso, un fenómeno como la aparición de un arcoíris, ¿no? X, lo que sea. Entonces, observamos. Lo importante de las fuentes de información de campo es que registremos a mano, registremos en video o en audio, pero al menos lo observemos y lo registremos en nuestra mente para después ir y escribirlo a mano, ¿no? Con una pluma, un lápiz en una carpeta, o grabarlo en video o en audio, ¿ok? Bueno, entonces esa es la observación importante. Otra fuente de información de campo es la interrogación, y con esta nos referimos al cuestionario. ¿Qué es lo que trata un cuestionario? Elaboramos una serie de preguntas en donde podemos hacerlas cerradas, que nos respondan sí o no, podemos hacerlas abiertas y dejar que contesten lo que quieran. Claro, tal vez
de acuerdo al tiempo que tengamos para hacer, para que resuelvan el cuestionario las personas que nos interesan, pues darles un tiempo de 1 minuto, 2 minutos, no sé, ¿no? Pero que se explayen, que se expresen ampliamente hasta donde consideremos nosotros, ¿no? Decirles ya, pasamos a la siguiente. Pero ahí el cuestionario, como primer fuente de campo de interrogación, nos permite conocer un poquito más profundamente lo que piensan las personas, ¿ok? Sobre todo lo que ustedes gusten, ¿sí? Bueno, luego viene el asunto de la entrevista. La entrevista puede ser abierta, es decir, que la gente conteste todo lo que quiera, cerrada, que le hagamos preguntas muy puntuales y solamente nos contesten con palabras o con un sí o con un no, o que digan si están de acuerdo o en desacuerdo, o si les gusta o no les gusta, ¿no? O puede ser abierta, repito, que pueden explayarse lo que quieran. Puede ser dirigida, donde yo lo voy marcando, bueno, acabamos esta, pasamos a la siguiente, o le podemos decir, dejar que la persona, de términos generales, le damos un tema. ¿Qué opina de la educación en México? Y dejar que hable media hora, ¿no? Puede haber algo que se llama focus group, que es grupo focal, en donde tenemos que definir y determinar, elegir solamente a personas de una misma categoría, por ejemplo, puros estudiantes de primaria, puros estudiantes de sexto de primaria, puras mujeres estudiantes de sexto de primaria, y las entrevistamos en una entrevista en un salón. Eso es un grupo focal. Nosotros definimos cuáles son los requisitos de las personas, ¿no? O las características. Eso se llama grupo focal, focus group. Y tenemos la encuesta. La encuesta generalmente la utilizamos para medir respuestas de las personas muy cortas, muy concretas. Por ejemplo, sobre una moda, sobre las votaciones, ¿no? ¿Se le hizo rápido el tiempo de votación, sí o no? Oiga, ¿por quién votó? Si nos pueden decir, ¿verdad? Oiga, ¿usted vino a votar convencido? Pues sí, porque me interesa el país. Son cosas muy concretas de un periodo de tiempo muy concreto en un momento histórico muy concreto. Generalmente se hace así. Vamos a la que sigue. Entonces yo espero que quede muy claro estas las fuentes de información. Bien, esto no lo vamos a ver con profundidad, solamente se los comparto y se los voy a compartir en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan, este es el modelo de Sampieri. Hernández Sampieri, ahorita les explico por qué Hernández Sampieri me parece que es alguien a quien debemos acudir, a pesar de que no es tan profundo en investigación educativa, sino en investigación general. De hecho, él no es de educación, él es de administración, de las ciencias de la administración y contables, pero me parece que es importante. Estos son los pasos a las etapas que él plantea. No las voy a tocar en este momento, se las dejo aquí en la presentación en el video para que ustedes las puedan elaborar después. Sí, vamos a ir después analizándolas una por una conforme van pasando las sesiones. Bien, pasamos a la segunda parte del proceso de investigación. Aquí están nosotros hasta llegar a un número de 10 fases. ¿Sí? Aquí las tienen ustedes. Ya hasta la presentación de resultados, elaborar el reporte y presentar el reporte ya ante un sínodo para graduarse o ante los jefes, ¿no? En el trabajo. Ya veremos de qué se trata posteriormente. Pero bueno, estos son los pasos del proceso de investigación. Y finalmente, creo que ya es la última. Ok, dejo de compartir. Hasta ahí llegamos en la presentación. Ok, bueno. Espero que haya quedado muy claro. Estos son los elementos que íbamos a observar. Ahora, quiero dejar en claro, muy importante, algo que me parece que necesitamos nosotros, de manera muy concreta comprender, ¿sí? Estas herramientas que les acabo de presentar, tenemos que utilizarlas para definir o determinar cuál es el tipo de investigación que voy a realizar. Espero que lo empiecen a aplicar a los artículos que ustedes ya habían definido. No vamos a cambiar nada de los artículos, salvo tal vez la metodología de cómo prepararlos y cómo cumplir con la normatividad que les había yo comentado. Por eso les envié el enlace, ¿no? Del ISUE, de Perfiles Educativos, que es una revista muy valorada a nivel nacional e internacional, porque es este Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, es un edificio que está en la UNAM, que tiene más o menos como 80 y tantos, 90 investigadores. Imagínense, un edificio nada más de educación, para investigar sobre educación en los diversos niveles educativos y sobre diversas temáticas, ¿no? Entonces producen muchos libros, muchas conferencias, van a muchos congresos, a muchas convenciones. Entonces, imaginen ustedes, ¿no? La cantidad de información que producen. Y ahí, de hecho, en esta página del ISUE, si ustedes van al inicio de la página, no a perfiles educativos, a la página del ISUE, ahí pueden recortar o ir, digamos, recortar el enlace, ir a la página. Hay muchos libros a texto completo de muchas temáticas de la educación. Ya se los compartiré el próximo sábado 29, ¿de acuerdo? Pero si pueden entrar desde antes, se van a inundar
¿no? De datos, de nombres de libros, y los pueden descargar a texto completo o gratuitamente. Entonces, ya veremos otras bases de datos de información educativa, ¿no? De investigaciones, de artículos científicos como Redalí, como Cielo, hay muchas. Entonces ya veremos poco a poco estas. Bueno, por el momento me parece que es todo lo que tengo que decirles. Es un video concretito. Ya el sábado 29 abordaremos otras temáticas y si hay dudas o inquietudes sobre esta sesión, ya las veremos entonces. Me ha dado mucho gusto grabar esta sesión para ustedes. Voy a mandarles el enlace a donde la podemos ver o les envío el video directamente por el WhatsApp. Voy a ver cómo lo hago, les envío el enlace. Tal vez yo tengo un canal en YouTube, tal vez ahí lo puedan ustedes ver para que no circule libremente, sino sea únicamente para ustedes. Bueno, pues me despido mandándoles un abrazo, queridos doctorantes, que estén muy bien, ¿no? A todos les mando saludos desde ahora. Nos vemos el próximo sábado, 29 de julio, directamente en la plataforma de Google Meet. Hasta pronto.